El día de hoy, el sistema político y judicial de España se ha visto sacudido por un pronunciamiento sin precedentes, realizado por un miembro del Tribunal Constitucional, quien, con sus palabras, ha lanzado un mensaje tan contundente que resuena como una alarma en todo el país. Lo que este juez ha dicho en el Congreso de los Diputados ha dejado en shock a todos los presentes, y a muchos otros, que observaban desde fuera, pues sus declaraciones no son un simple ataque político más, ni una mera crítica, sino que se presentan como una verdadera declaración de guerra contra lo que algunos consideran una peligrosa erosión del Estado de Derecho en España. Este pronunciamiento no es un asunto aislado ni pasajero, sino un claro señalamiento de la gravedad de lo que está ocurriendo dentro de las instituciones gubernamentales y judiciales. En palabras del magistrado, lo que está ocurriendo en el país es una manipulación directa de las estructuras judiciales, que, si no se frena, podría conducir a una deriva autoritaria que pondría en jaque las bases de la democracia. El contexto de este pronunciamiento tiene implicaciones mucho más profundas que lo que podría parecer a simple vista. España se enfrenta, según el juez, a lo que podría ser uno de los mayores intentos de controlar y someter al sistema judicial de su historia reciente. Un intento que, de continuar por el mismo camino, podría llevar al país a un escenario donde el poder judicial ya no sea independiente, sino un mero instrumento del poder político. Este proceso de socavamiento de la independencia judicial no es solo una especulación, como algunos podrían pensar, sino una realidad palpable que se está viviendo en cada rincón de la política española. Las palabras de este magistrado, pronunciadas con una contundencia poco común en la clase política, han dejado claro que la justicia ya no puede permanecer callada ante el atropello del poder. Lo que antes eran rumores, sospechas y teorías, hoy se han convertido en una denuncia formal ante el Congreso, que pone a todos los responsables de esta situación bajo el foco de la crítica y la observación internacional. Las palabras del magistrado, que se suman a otras denuncias previas, han puesto en evidencia el papel del gobierno de Pedro Sánchez en la manipulación del sistema judicial, especialmente con la reciente aprobación de la Ley de Amnistía. Esta ley, que muchos consideran una jugada política para proteger a determinados sectores y personas dentro del gobierno, ha sido denunciada por el juez como un ejemplo claro de cómo las leyes pueden ser distorsionadas y utilizadas para fines propios. En lugar de buscar la justicia y la equidad, lo que se busca es asegurar la impunidad de aquellos que se encuentran en el poder, mientras que se arrebatan los derechos fundamentales de los ciudadanos. La ley de amnistía no es, por lo tanto, una medida que busque la reconciliación y la justicia, sino una estrategia para silenciar a la oposición y garantizar que aquellos que han sido acusados de corrupción o de delitos graves no enfrenten consecuencias legales. Esta medida ha sido presentada como un paso hacia la normalización política, pero en realidad es un golpe a la independencia judicial y a los principios fundamentales del Estado de Derecho. El magistrado ha señalado que lo que está ocurriendo en España no se limita a una simple crisis política o jurídica, sino que es el reflejo de un proceso de descomposición democrática que podría tener consecuencias aún más graves si no se detiene a tiempo. En su intervención, ha señalado que España está atravesando un proceso de deterioro acelerado de su democracia parlamentaria, un proceso que comenzó con la Ley de Amnistía, pero que se ha visto acelerado con la propuesta de una nueva ley orgánica, la cual se encuentra actualmente en debate. Esta nueva ley, bajo el pretexto de proteger los derechos fundamentales frente al acoso judicial, es presentada como una medida para evitar abusos dentro del sistema judicial. Sin embargo, el magistrado ha dejado claro que lo que en realidad persigue esta ley es blindar a ciertos sectores del poder y permitir que los jueces pierdan su independencia ante las presiones políticas. De ser aprobada, esta ley podría tener repercusiones devastadoras sobre el sistema judicial, colocando a los jueces en una posición de subordinación a los intereses políticos, lo que pondría en peligro la equidad y la imparcialidad que deben caracterizar al sistema judicial en un Estado democrático. Lo más alarmante de todo esto es que, al igual que ha ocurrido en otros países con regímenes autoritarios, la utilización de esta retórica de protección de los derechos fundamentales se ha convertido en una herramienta para justificar lo injustificable, el control político de la justicia. Este tipo de justificaciones no son nuevas. Han sido utilizadas en diversos momentos de la historia, particularmente en aquellos países donde las fuerzas políticas han intentado socavar las bases democráticas en beneficio de los intereses de unos pocos. En Sudamérica, por ejemplo, se ha utilizado esta misma retórica para justificar el ataque a los jueces, presentándolos como una clase privilegiada que obstruye el progreso de los movimientos sociales y políticos. En algunos casos, esta retórica ha sido utilizada para encubrir la corrupción de los propios políticos, mientras que se acusaba a los jueces de ser los verdaderos corruptos. En el caso de España, esta estrategia se ha adoptado de forma similar, y es un claro indicio de la forma en que las estructuras de poder han intentado manipular la opinión pública para justificar sus propios actos de impunidad.
Este tipo de discurso, que originalmente surgió en contextos políticos y judiciales muy distintos, ha llegado ahora a España en un momento crítico para la democracia, y lo ha hecho de la mano de una propuesta legislativa que está causando gran preocupación entre juristas, defensores de los derechos civiles y ciudadanos en general. La propuesta en cuestión es una ley orgánica que, bajo el supuesto pretexto de garantizar y proteger los derechos fundamentales frente al acoso judicial, está generando una serie de alarmas y señales de alerta. De hecho, es necesario cuestionarse profundamente el contenido de esta propuesta, pues aunque a primera vista podría parecer una medida protectora para los ciudadanos, en realidad lo que se está proponiendo podría tener consecuencias devastadoras para la estructura democrática y el sistema judicial español. El título de la proposición de ley, que apela a la protección de los derechos fundamentales, no es más que una falacia bien construida para desviar la atención de la verdadera intención que se oculta detrás de ella. Esta ley no busca proteger los derechos de los ciudadanos ni fortalecer el sistema judicial, sino que lo que está proponiendo es una serie de medidas que otorgan a los políticos una capacidad desmesurada para manipular el sistema judicial a su antojo. El texto de la ley da un poder considerable a los políticos sobre los jueces, permitiéndoles no solo influir en sus decisiones, sino también intervenir en los procesos judiciales, alterando la independencia que históricamente ha sido uno de los pilares fundamentales del sistema democrático español. Esta intervención política en la judicatura podría tener efectos profundamente negativos para la sociedad, ya que pone en peligro la imparcialidad del sistema judicial y lo somete a las influencias de quienes ostentan el poder. Una de las características más peligrosas de esta proposición de ley es que no solo se limita a modificar las normas que rigen el funcionamiento judicial, sino que además establece un marco en el cual los jueces, en lugar de aplicar la ley de manera imparcial, tendrían que responder a presiones políticas y, lo que es peor, podrían ver afectada su carrera profesional si no siguen la línea impuesta por los políticos. Este tipo de reformas no son algo nuevo. De hecho, este modelo de manipulación del poder judicial ya ha sido implementado en varios países de América Latina, donde la lucha entre el poder político y el judicial ha sido feroz, a veces llevando a enfrentamientos directos entre ambos poderes. En algunos países de Sudamérica, gobiernos de turno han utilizado esta estrategia para controlar el sistema judicial y así poder garantizar que las decisiones judiciales se alinearan con los intereses de la clase política en el poder. Este fenómeno ha resultado en la pérdida de independencia del poder judicial y ha llevado a situaciones en las que la justicia se ha visto alterada por motivaciones políticas, a menudo favoreciendo a los poderosos en detrimento de la sociedad. Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela y otros países de la región han sido testigos de cómo el control del sistema judicial por parte de los gobiernos ha sido utilizado para consolidar el poder político a toda costa. En estos países, los procesos judiciales a menudo se convierten en una farsa, donde los jueces, en lugar de servir a la ley y a los ciudadanos, se ven obligados a someterse a las órdenes de aquellos que detentan el poder político. En algunos casos, las decisiones judiciales son manipuladas para proteger a los líderes políticos, mientras que se persigue a aquellos que se oponen a ellos. Los procesos judiciales se utilizan entonces como herramientas de control, silenciando las voces disidentes y favoreciendo a los poderosos, mientras que los intereses de los ciudadanos quedan completamente desatendidos. La retórica que se emplea en estos casos a menudo se presenta como una medida para proteger la justicia o defender los derechos fundamentales. Pero lo cierto es que detrás de esas palabras se esconde un intento claro de consolidar un régimen autoritario que depende del control total del sistema judicial. Es esta misma retórica la que parece estar siendo importada ahora a España, lo cual debería generar una enorme preocupación. Si se permite que esta proposición de ley sea aprobada, el país podría enfrentar un escenario similar al que hemos visto en muchos de estos países latinoamericanos. De hecho, el riesgo de que el sistema judicial español se vea manipulado por las presiones políticas es muy alto si esta ley se lleva a cabo. Esto pondría en peligro no solo la imparcialidad del poder judicial, sino también la estabilidad de la propia democracia. La independencia judicial no es un lujo ni una opción, es una necesidad fundamental para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una justicia justa y equitativa, sin que factores externos o políticos influyan en las decisiones de los tribunales. Si el poder judicial pierde su autonomía, el Estado de Derecho deja de ser viable y se abre la puerta a prácticas autoritarias que amenazan la democracia misma. El dilema que plantea esta situación es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. No se trata únicamente de un debate político sobre la conveniencia o no de una reforma judicial. Lo que está en juego aquí es el futuro de toda la nación.
España está ante una disyuntiva crucial. ¿Seguirá siendo una democracia donde el sistema judicial actúa de manera independiente y los derechos de los ciudadanos están protegidos por la ley, o caerá bajo el control de un régimen autoritario que subyuga al poder judicial y pone en riesgo los principios fundamentales de la democracia? La propuesta de ley que se está discutiendo es un punto de inflexión, un momento clave en la historia del país. Si se aprueba, podría tener repercusiones mucho más profundas que las que se pueden percibir en un principio. No se trata de un problema que solo afecte a los políticos de turno o a los jueces, sino que tiene un impacto directo sobre la vida de los ciudadanos. Los derechos de los españoles dependen en gran medida de un sistema judicial autónomo que pueda actuar sin presiones externas. Si esta ley no se detiene a tiempo, España podría perder no solo la capacidad de gobernarse de manera democrática, sino también su estatus como una nación libre y soberana. Esta es una cuestión que no solo afecta a la política interna, sino que también tiene implicaciones en el ámbito internacional, ya que podría cambiar la percepción que el resto del mundo tiene de España como un país comprometido con los principios democráticos y los derechos humanos. Por último, es importante señalar que las palabras del magistrado que ha denunciado este proceso no son solo un llamado de atención a los actores políticos y judiciales, sino también a todos los ciudadanos del país. Todos debemos ser conscientes de lo que está en juego y actuar con responsabilidad para evitar que España caiga en un proceso de erosión de sus instituciones democráticas. Las decisiones que se tomen en los próximos días y semanas serán cruciales para el futuro del país. Si esta tendencia no se frena, las consecuencias podrían ser irreversibles. El futuro de la democracia en España depende de la capacidad de la sociedad civil, de las instituciones y de los responsables políticos de actuar con prudencia, con un firme compromiso con los valores democráticos y con la justicia. La democracia no es algo que se deba dar por sentado. Hay que defenderla constantemente, y si no lo hacemos, podríamos enfrentarnos a un futuro donde las libertades y los derechos fundamentales sean reemplazados por un régimen autoritario que controle todos los aspectos de la vida pública y privada. La lucha por la democracia y la justicia es una lucha constante, y no podemos permitir que esta batalla se pierda sin luchar. Si este desatino llegara a prosperar y se despojara de su condición de parte a aquellas personas que han ejercido la acusación popular y que, tras la presentación de querella, se encuentran debidamente constituidos en la acusación popular, estaríamos ante un atentado directo contra los principios fundamentales del sistema judicial. Esta medida no solo violaría las normativas que rigen el proceso judicial, sino que también atentaría contra el derecho a un juicio justo, un principio esencial que sustenta la justicia en cualquier democracia que se precie. Además, esta disposición contravendría flagrantemente la tutela judicial efectiva, que es un pilar del Estado de Derecho, y lo que es aún más grave, violaría el artículo 125 de la Constitución española. Este artículo, que algunos podrían considerar un detalle menor, es un principio constitucional fundamental que asegura que los ciudadanos tienen derecho a intervenir en los procesos judiciales mediante la acción popular. A pesar de que algunos puedan trivializar su importancia, esta disposición es crucial para la protección de la democracia y el Estado de Derecho, y por ello, más adelante me referiré con mayor profundidad a su relevancia. En cuanto a la tercera cuestión, que considero la más grave, esta proposición de ley vacía por completo de contenido lo que constituye un derecho procesal penal fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. A nivel internacional, se sostiene que España es una excepción dentro del derecho comparado, en parte por su enfoque único en lo que respecta a la acción popular. El artículo 125 de la Constitución establece claramente que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular, sin necesidad de aditamentos o condiciones adicionales. Como bien señala G. Bernaz, no deben mezclarse conceptos ajenos entre sí. La ley del jurado, por ejemplo, se refiere a cuestiones distintas, y es importante resaltar que el texto constitucional es absolutamente claro y rotundo al respecto. Esta claridad es fundamental para garantizar la autonomía de la acción popular, que ha sido uno de los grandes logros dentro del sistema judicial español, permitiendo a cualquier ciudadano intervenir activamente en la persecución de delitos, sin necesidad de ser directamente perjudicado por el mismo. El anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2013 establece, en su artículo 69, que la acción popular es la acción penal que puede interponer cualquier persona, incluso si no ha sido directamente afectada por el delito. Este derecho se ejerce con plena autonomía, es decir, sin depender de las decisiones del Ministerio Fiscal o de cualquier otro órgano, algo que la nueva propuesta de ley niega de manera tajante a las partes acusadoras. Esta limitación es inaceptable, pues atenta contra la independencia de los ciudadanos a la hora de defender la legalidad y el orden jurídico. La acción popular, tal como la definió Manuel Alonso Martínez,
representa un contrapeso necesario frente al modelo de ministerio fiscal que tenemos en España, el cual, basado en el modelo francés, debe ser vigilado con especial atención en cualquier sistema democrático. La razón de esta desconfianza es clara. Los sistemas democráticos se fundamentan en la sospecha legítima contra el poder del Estado, y el ministerio fiscal no puede escapar a esta regla. Manuel Alonso Martínez también señala que cuando el fiscal decide no acusar, bien sea por desinterés, incompetencia o incluso por intereses ajenos a la justicia, la acción popular se convierte en un instrumento esencial para restaurar el equilibrio. En este sentido, la acción popular permite a cualquier ciudadano que considere que la legalidad ha sido vulnerada, actuar en defensa de la justicia y perseguir el delito, sin ninguna obligación de estar vinculado directamente a la víctima del mismo. Esta capacidad de actuar en favor del restablecimiento de la legalidad es una herramienta crucial que asegura que el sistema judicial no quede a merced de las decisiones de un fiscal que, por diversas razones, pueda decidir no ejercer su función correctamente. El marco legislativo actual en España contempla esta posibilidad, reconociendo el derecho de cualquier ciudadano a ejercer la acción popular, no solo para delitos menores, sino también para delitos graves. De hecho, cuando el Ministerio Fiscal decide no presentar acusación en casos de delitos graves, se establece un mecanismo que permite a los jueces buscar a personas perjudicadas por el delito, para que en un plazo de 15 días presenten la acción penal correspondiente. Esto es una muestra de la importancia que se le da al principio acusatorio, que asegura que el derecho a la justicia sea defendido no solo por el Ministerio Fiscal, sino también por la ciudadanía en general. Esta capacidad de actuación independiente es esencial para el funcionamiento de un sistema judicial equilibrado y justo. Sin embargo, la proposición de ley que estamos analizando no solo vacía de contenido la acción popular, sino que además introduce restricciones sumamente graves. El futuro artículo 277 bis, que forma parte de esta propuesta, establece que quienes deseen ejercer la acción popular mediante querella deberán cumplir una serie de requisitos muy estrictos. La querella, según el texto, no podrá instar la práctica de diligencias por parte del juez, y si se intentara hacerlo, se consideraría como no formulada. Esta es una clara limitación a la capacidad de acción del acusador popular, que no solo ve reducidas sus opciones dentro del proceso, sino que también se le impide desarrollar ninguna acción durante la fase de instrucción. Estas restricciones son particularmente graves, pues limitan de manera significativa el papel de los ciudadanos en la defensa de la legalidad y el orden jurídico. Lo que resulta aún más preocupante es que la propuesta de ley que actualmente se presenta no constituye una reforma profunda o integral de las instituciones judiciales, que es lo que realmente necesita España para mejorar su sistema de justicia, sino que se limita a ser una mera proposición de ley. Esta distinción entre una proposición de ley y un proyecto de ley es mucho más significativa de lo que a simple vista podría parecer. De hecho, en términos del procedimiento legislativo, esta diferencia es clave para comprender el alcance de lo que se está proponiendo y, sobre todo, las implicaciones que tendrá para el sistema democrático. La Constitución española, en su artículo 89.1, establece que un proyecto de ley tiene una prioridad clara en el proceso legislativo, lo que le otorga un tratamiento más exhaustivo, riguroso y detallado. Los proyectos de ley son sometidos a un mayor control y discusión tanto en el Congreso como en el Senado, lo que garantiza una deliberación más profunda y permite una participación activa de los diferentes actores sociales, políticos e institucionales. Los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder a un análisis minucioso sobre el contenido de la ley, y se establecen canales adecuados para presentar enmiendas, correcciones o incluso rechazar elementos que no cumplan con los principios constitucionales. Esta forma de proceder asegura que las leyes sean resultado de un proceso democrático en el que se valore y se respete la pluralidad de opiniones y se logren consensos lo más amplios posibles, fortaleciendo la legitimidad de la norma y su aceptación entre los ciudadanos. Sin embargo, una proposición de ley no goza de este mismo grado de prioridad o escrutinio. El procedimiento legislativo para una proposición de ley es más limitado, y en muchos casos, más rápido y menos exhaustivo. Las proposiciones de ley no siempre pasan por el mismo análisis riguroso, lo que implica que, en muchas ocasiones, las reformas o modificaciones que afectan a derechos fundamentales o a la estructura misma del sistema judicial se aprueben sin una discusión profunda, a menudo sin dar tiempo suficiente para que los expertos, los juristas, las instituciones o los ciudadanos puedan estudiar sus consecuencias a fondo. Esto es precisamente lo que está sucediendo con la propuesta de ley en cuestión. La rapidez con la que se está tratando esta reforma, sin un proceso de discusión pública que permita evaluar sus implicaciones, podría llevar a una aprobación apresurada y, por ende, con posibles consecuencias graves para el sistema judicial, la protección de derechos y la transparencia del proceso legislativo.
Lo que agrava aún más la situación es que, en los últimos años, hemos sido testigos de un proceso de difuminación de la distinción entre una proposición de ley y un proyecto de ley. Esta tendencia ha permitido que muchos cambios legislativos importantes, especialmente aquellos que tienen un impacto significativo en las instituciones del Estado, se presenten como proposiciones de ley, eludiendo así el proceso parlamentario más riguroso. Esta práctica ha sido respaldada en varios casos por el Tribunal Constitucional, lo cual ha generado gran preocupación entre juristas y expertos, quienes consideran que este tipo de reformas no deberían llevarse a cabo sin un control más riguroso. Al avalar esta práctica, el Tribunal Constitucional ha sentado un precedente que ha sido ampliamente criticado por aquellos que defienden la transparencia en el proceso legislativo y el respeto a las garantías democráticas. Es fundamental recordar que el Tribunal Constitucional tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución, y en este sentido, muchos consideran que las sentencias del Tribunal en este ámbito han diluido el control democrático, lo que ha dado lugar a la adopción de medidas legislativas de gran calado sin el necesario debate público. Este panorama, por tanto, pone de manifiesto una tendencia preocupante, que lejos de contribuir a la mejora del sistema judicial y de la democracia, podría llevar a una regresión en cuanto a la calidad de las instituciones democráticas. Si no se toman medidas inmediatas, corremos el riesgo de que esta reforma acabe por socavar el equilibrio de poderes y atente contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. La propuesta de ley que ahora se presenta no es una mera modificación técnica, sino un cambio estructural que amenaza con alterar las bases mismas sobre las que se asienta el sistema judicial, y por extensión, la democracia en España. En primer lugar, esta reforma pone en peligro la acción popular, una herramienta clave para que los ciudadanos puedan intervenir y participar activamente en los procesos judiciales. Este derecho, que históricamente ha permitido que la sociedad civil supervise y controle la legalidad de las decisiones judiciales, podría ser profundamente limitado o incluso eliminado si la reforma se aprueba tal como está planteada. De igual manera, la propuesta de ley también amenaza la independencia del Poder Judicial, un pilar esencial de cualquier sistema democrático. La independencia de los jueces y tribunales es la garantía de que las decisiones judiciales no estarán sometidas a presiones externas, ya sea de carácter político, económico o social. Sin independencia judicial, el sistema de justicia pierde su imparcialidad y se convierte en una herramienta al servicio de intereses particulares, lo que pone en peligro el principio de igualdad ante la ley y puede dar lugar a abusos de poder. La propuesta de ley que se está tramitando podría hacer que el Poder Judicial se vea cada vez más sometido a influencias externas, lo que debilitaría su capacidad para administrar justicia de manera objetiva y sin injerencias indebidas. La pérdida de independencia del Poder Judicial no es un asunto menor. En un sistema democrático, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones es esencial, y cuando se percibe que la justicia no es imparcial, esa confianza se ve erosionada. Si los ciudadanos dejan de creer en la imparcialidad del sistema judicial, se abrirá un camino peligroso en el que se cuestionará la legitimidad de los tribunales y de las sentencias emitidas, lo que podría llevar al desmoronamiento del Estado de Derecho. La falta de confianza en la justicia también puede tener efectos devastadores en el tejido social, generando desafección, desconcierto y una creciente sensación de impotencia entre la población. Además de estos riesgos directos sobre la independencia judicial y el derecho a la acción popular, la propuesta de ley podría tener un impacto negativo sobre la calidad de la justicia en general. La reforma no aborda las verdaderas deficiencias del sistema judicial español, como la excesiva lentitud en los procesos, la sobrecarga de los tribunales o la falta de recursos para garantizar un acceso igualitario a la justicia. En lugar de buscar soluciones para estos problemas estructurales, la propuesta se enfoca en limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos y en debilitar las garantías procesales. Es urgente que, en lugar de centrarse en recortes de derechos y en la imposición de medidas restrictivas, se impulse una verdadera reforma judicial que apunte a la mejora de la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad del sistema. Lo cierto es que estamos ante un momento clave en el que debemos reflexionar sobre el rumbo que tomará nuestro sistema judicial en el futuro. España se encuentra ante una encrucijada histórica, y las decisiones que tomemos ahora determinarán no solo el futuro de nuestras instituciones judiciales, sino también la fortaleza de nuestra democracia. Si no se actúa con rapidez, firmeza y determinación para frenar esta reforma, las consecuencias podrían ser irreversibles. La pérdida de derechos fundamentales, la erosión de la independencia judicial y el debilitamiento del Estado de Derecho representarían una regresión histórica de consecuencias devastadoras para la democracia en España.
Es por ello que es imprescindible que los ciudadanos, los juristas y todas las instituciones democráticas se unan de manera decidida y contundente para frenar esta propuesta de ley y cualquier otra medida que ponga en peligro la independencia judicial, el derecho a un juicio justo y las garantías procesales. La defensa de estos principios no es solo una cuestión política o ideológica, sino una cuestión moral y constitucional que afecta a todos los aspectos de nuestra vida en sociedad. Si no nos movilizamos ahora, podemos estar perdiendo derechos y garantías que han costado décadas de lucha y que son la base misma de nuestra convivencia democrática. La defensa del Estado de Derecho y de los principios fundamentales de la democracia es una tarea que nos corresponde a todos, y no podemos permitir que se socaven sin reaccionar con firmeza. Si dejamos que esta reforma se lleve a cabo sin un análisis detallado y una discusión profunda, estaremos hipotecando el futuro de nuestra democracia y de las futuras generaciones.